Sean muy bendecidos en este día martes. Hoy vamos a considerar el tema Honra al Señor en una lección que lleva como título general para esta semana los pactos de Dios con nosotros. Esos pactos que Dios ha hecho con cada uno de nosotros a través de su palabra. Ya descubríamos que hay pactos bilaterales y hay pactos unilaterales, eso al principio de la semana, pero estamos considerando los pactos bilaterales. ¿Qué significa honrar al Señor? Para eso vamos a hacer una oración y luego vamos a considerar la lección para este día. Bondadoso Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia pidiendo sabiduría, agradecidos por la vida que nos prestas y rogando que tú nos ayudes a poder vivir para honrar tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para poder descubrir un poco de lo que implica honrar al Señor, vamos a recurrir al libro de Proverbios. Proverbios, más que hablar del bien y del mal, habla de sabiduría y necedad. ¿Quién es sabio? ¿Quién es necio? El libro de Proverbios provee la respuesta para eso. En esencia, podríamos decir que el sabio es aquel que obedece a Dios, que sigue las instrucciones de Dios, que honra al Señor. Y justamente porque ese es el tema de este día, vamos a ir a Proverbios capítulo 3 y vamos a leer los primeros 10 versículos. Son varios versículos, pero es importante que escuchemos lo que el consejo de Dios, este consejo inspirado para nosotros, para instruirnos a nosotros, tiene que decirnos. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, no olvides mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque alargarán tu vida y te darán paz y prosperidad. El amor y la fidelidad nunca se aparten de ti. Átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón, y hallaréis gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión. Venera al Señor y apártate del mal, y eso traerá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Notan todas las áreas en las que Dios desea bendecir nuestras vidas y que desea que nosotros le honremos? Hay área espiritual, área intelectual, área material, están todas las áreas que necesitamos, área física también, el área de la salud, para que nosotros honremos al Señor. Y Dios nos da la instrucción sobre cómo podemos hacerlo, cómo podemos honrar al Señor. Note que lo primero que dice el texto es que no nos olvidemos de la ley de Dios, es decir, de la palabra revelada a nosotros. Y esto es muy importante, porque el amor a Dios, y lo estudiamos la semana pasada, nuestro pastor Dani Perla nos ayudó a comprender este tema. El amor a Dios se manifiesta en obedecerle. Si amamos a Dios, le obedecemos. Y claro, en la Biblia está clarísimo eso. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y esto ayuda incluso en nuestro ámbito social. El texto, el verso 4 dice que hallaremos gracia ante Dios y ante los hombres. Es decir, vamos a vivir mejor si hacemos lo que Dios nos pide. Y entre las cosas que Dios nos pide está el que le honremos con todos nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Es decir, ponerlo a Él en primer lugar, en el manejo también de nuestras posesiones. Porque a veces, y esta parte es la crucial acá, a veces se nos olvida que todo lo que tenemos en realidad es un regalo de Dios para nosotros. Siempre me gusta citar del libro El deseado de todas las gentes, un pasaje que me parece a mí fascinante. Ese pasaje dice que la cruz de Cristo está estampada en cada manantial de agua y en cada hogaza de pan. ¿Saben por qué esta cita me parece tan fascinante, tan importante? Porque el agua, el pan, que son nuestro sustento diario, son un regalo de la gracia de Jesús.
de la gracia de nuestro Dios. La cruz de Cristo hace posible que tengamos lo necesario para vivir. ¿Nota cuán importante es esto? Cuán importante es por eso que nosotros podamos aprender a confiar en Dios, a confiar en Él. Porque nada debería impulsarnos más a confiar en Dios y en su amor que la cruz. Es la cruz la que garantiza que nosotros somos el objeto de la suprema consideración de Dios. Por eso es importante tomar la decisión de entregarle nuestro corazón a Él. Y por eso al principio de esta semana hablamos sobre el pacto de salvación. Ese pacto en el que Dios da el mayor don que tiene para nosotros. Y nosotros lo aceptamos por fe y vivimos para honrar al Señor. Pero claro, entonces, ¿qué sucede con nuestras posesiones? ¿Qué sucede con nuestra salud? ¿Qué sucede con nuestros sueldos en el caso de que recibamos un sueldo? ¿Qué sucede con nuestras ganancias si es que tenemos un negocio propio? Vamos a ir aprendiendo a lo largo de todo este trimestre más en detalle algunas de estas cosas, pero hoy nos queremos concentrar en lo que implica que nosotros pongamos a Dios en primer lugar, como lo dice el texto: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Analizando esto simplemente significa devuélvele a Dios lo que a Él le pertenece. ¿Cómo le honramos? Devolviéndole lo que Él ha pedido. Y esto es maravilloso, hermanos. Dios no nos ha puesto una cuota fija en el sentido de que, bueno, todos los que quieran honrarme tienen que traer esta cantidad de dinero. No. Dios dice lo que tiene, es decir, una cuota fija independientemente de lo que ganemos. No, el Señor dice, tú me vas a honrar dándome lo que yo te pido, que solamente es el 10%, hablando directamente del diezmo. Y claro, luego está el tema de las ofrendas y el tema de otras donaciones que podemos hacer para el servicio de la causa de Dios y para el servicio de los demás. Pero luego el texto dice, y con la primicia de todos tus frutos. Esto implica que Dios debe estar al principio de nuestra distribución monetaria. En el caso, contextualizándolo para nosotros, que tal vez no tenemos un ganado, algunos sí tienen su ganado, sus tierras, lo deben hacer de otra manera, pero si usted recibe un sueldo, lo que está diciendo Dios es, lo primero, apártalo para mí. Cuando comiences a hacer la distribución de tu dinero, apártalo primero para mí. En el caso de los ganaderos, por ejemplo, ahí claramente sería el primero de, por ejemplo, los nacimientos del año. El primer nacimiento, el primer bovino que ha nacido en el año, por poner ejemplos, ¿no? El punto es que Dios debe ser primero y debemos ponerlo intencionalmente en primer lugar. Hablando de esto, en el libro Consejos sobre la mayordomía cristiana, Elena de White dice lo siguiente: el Señor no solo reclama el diezmo como suyo, sino también establece cómo debería reservárselo para Él. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Esto nos enseña que debemos gastar los recursos en nosotros. Esto nos enseña que no debemos gastar los recursos en nosotros mismos y luego llevar al Señor lo que quede, aunque sea el diezmo cabal. Es decir, sí puede ser que yo saque el diezmo y primero comience a gastar en mí y luego diga, por poco se me pasa. No, pero aquí está, aparto el diezmo y es exactamente el diezmo. No es así. El principio bíblico es a Dios en primer lugar. Luego dice Elena de White, la porción del Señor debe separarse en primer lugar. Y esta es la práctica que nos presenta la Biblia, con la primicia de nuestros frutos. Puede ser que a veces sintamos que no estamos haciendo mal. No se trata aquí de que nosotros no estemos dando el diezmo. Puede ser que usted esté dando el diezmo, pero Dios también pide que aprendamos a apartar en primer lugar lo que le pertenece a Él. Por una razón, cuando lo hacemos así, garantizamos de una vez por todas que nada va a quitarnos lo que le pertenece al Señor. Si dejamos el diezmo
hasta terminar de hacer mis cuentas y terminar de gastar en mí mismo, lo que va a resultar es que posiblemente al final diga, casi no me quedó. Y tal vez incluso llegue a pensar, bueno, voy a dar la mitad de lo que iba a dar y el próximo mes yo me repongo porque no me alcanzó el dinero. Y ahí vamos a entrar en un círculo vicioso en el que en realidad nunca nos va a alcanzar. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo a Dios en primer lugar. Y Dios es claro, ese es el pacto que tenemos con Él, un pacto bilateral. Él dice, si tú me pones en primer lugar, yo bendigo lo demás. Noten lo que sigue diciendo, verso 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, si ponemos a Dios en primer lugar, Dios va a hacer los milagros que necesitemos para ayudarnos a cubrir lo que necesitamos. Se lo puedo decir con plena confianza, porque lo he experimentado en mi vida. Cuando Dios es puesto en primer lugar, Dios se encarga de suplir lo demás. No quiere decir que no pasamos apreturas económicas. Vivimos en un mundo complicado. Económicamente hablando, es bastante complicado. Pero si ponemos a Dios al principio, cuando estamos distribuyendo nuestro dinero, lo primero que hacemos es, bueno, Señor, aquí está, diezmo y ofrenda, es lo primero que aparto. Entonces nos vamos a dar cuenta que Dios cumple esta promesa. Pero yo no les puedo contar esto en realidad, yo se los puedo contar, quiero decir, sí se los puedo decir, pero no les puedo transmitir mi propia experiencia. Es usted quien debe tomar esta decisión de experimentar la maravillosa gracia de Dios, poniendo a Dios en primer lugar. Porque, ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios y en sus promesas en tiempos difíciles? Esa es la gran pregunta. Sé que pasamos momentos difíciles. La situación no es halagüeña para nadie y a veces se complica más porque las pérdidas de empleo, las deudas que se acrecientan, los compromisos que aumentan cuando la familia crece también, todo eso está ahí. Pero es justamente por eso, porque los tiempos son difíciles y se van a poner más difíciles en el aspecto económico, que Dios nos pide que aprendamos a confiar en Él, a ponerlo a Él en primer lugar. Dicho esto, también debo decirles lo siguiente. La manera más sencilla, por decirlo de esa forma, la manera más sencilla de confiar en Dios en los momentos de crisis, momentos de dificultad, es haberlo hecho antes, es haber ejercitado nuestra fe con antelación. Si hoy, que tal vez tengo algo de bonanza, no soy dedicado al Señor al ponerlo a Él en primer lugar, tampoco lo voy a poder hacer cuando llegue el momento de crisis. No lo voy a poder hacer. Por eso hoy hay que tomar la decisión. Si Dios nos ha bendecido, hoy hay que tomar la decisión de usar esa bendición adecuadamente. Si no lo hacemos así, luego va a ser más difícil. Cuando llegue la crisis no vamos a haber aprendido a confiar en Dios, porque en las buenas y en las malas siempre debemos poner a Dios en primer lugar. Y en las buenas mucho más, porque a veces ahí puede ser que se nos olvide que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Por eso hay que tener la cruz de Cristo siempre presente. Gracias a la cruz de Cristo tenemos el alimento diario, tenemos nuestra agua. Gracias a la cruz de Cristo tenemos ese trabajo que tenemos. Gracias a la cruz de Cristo, tal vez a pesar de que algún hermano, hermana, amigo, amiga no tenga trabajo en este momento, sigue teniendo la provisión para poder subsistir. Gracias a la misericordia de Dios. Por eso, para confiar en Dios en los momentos de crisis, hay que comenzar a confiar en Dios hoy, cada día. Esto debe ser intencional y debe ser una decisión consciente. Decidir, pongo a Dios en primer lugar en todo. Y así, Dios se encargará de mostrarnos cómo Él está llevando nuestra vida, nuestro camino. Haga la prueba. Le invito a que usted haga la prueba. Porque si usted hace la prueba y lo experimenta de primera persona, entonces sabrá que la palabra de Dios se cumple en aquellos que con un corazón humilde y sincero se acercan a Dios para ponerlo a Él en primer lugar. Que Dios nos ayude, mis hermanos, mis hermanas. Quiero orar por todos nosotros porque son desafíos. La parte económica es muy desafiante, la parte material es muy desafiante y hay que ser honestos, ¿no? Dios
no está peleado con las riquezas, con los recursos, no. Solo quiere que los pongamos en el correcto orden. Y el correcto orden es después de Él, después de Dios. Vamos a orar por eso, para que Dios nos ayude a poner las cosas en su correcto orden. Querido Padre, estamos muy agradecidos porque por la cruz de Cristo todavía tenemos el alimento diario, tenemos el agua con la que también nosotros saciamos nuestra sed, tenemos la familia, tenemos el trabajo, tenemos otros ingresos, gracias a tu misericordia. Si no fuera por la cruz de Cristo, hace tiempo este mundo habría desaparecido y lamentablemente sería sin esperanza. Pero por la cruz de nuestro Señor Jesucristo tenemos esperanza, tenemos vida, tenemos gozo, porque podemos poner en tus manos de amor aquello que tú ya nos has dado. Ayúdanos a honrarte con nuestra vida, con nuestras decisiones, con nuestros bienes, porque en realidad nuestra vida, nuestras posesiones, nuestros bienes, todo es tuyo. Por favor, ayúdanos a ser administradores fieles para ti. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.